Muy buenas noches, buenas tardes, profesor, compañeros y pues las personas que vean mi video. Ahora en mi maestría en ciencia política llevo una materia que se llama políticas públicas, bastante interesante y pues me dejaron de tarea hacer un diagrama de flujo. Pero pues debido a que mi situación motora no es muy buena, luego me salen bien medias chuecas las cosas, no me caben en las hojas y cosa y media, y por eso decidí explicarlo, aparte de realizarlo, explicarlo. El, el diagrama está bastante, muy interesante, ya que nos habla bien de lo que es una política pública. Vamos a checarlo. Ahora sí no es un video como los otros que tienen muchísimos dibujos y muchas diapositivas. Solamente es el video de flujo. Bueno, el, el, el video de flujo es el primero que hago. El esquema de flujo no sé si esté bien. Y el tema que es una política pública. Nos preguntamos sobre las políticas públicas desde que se puede decir cuándo empezaron a existir. Históricamente una política pública empezaron en Estados Unidos a darse la teoría a partir del siglo XX, los primeros años del siglo XX, pero se empezó a consolidar bastante bien durante los años 70. Y pues ahora, una política pública, pues ya son bien interesantes. Pero, ¿qué es en realidad una política pública? Nos preguntamos todos nosotros. ¿Qué es? Es la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales. Veíamos que gobiernos autoritarios, dictaduras y todos gobiernan de acuerdo a lo que ellos vean. Pero, pues, a partir de las agendas 2030 y eso se han acrecentado los problemas. Les voy a marcar bien con láser. Con láser les voy a marcar bien para que se vea. Entonces, es la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante procesos de planeación. O sea, por ejemplo, a mí no se me puede ocurrir, podríamos pensar en la vacunación. El COVID es un problema 100% social y la vacunación sería una política pública, pero una política pública de orden mundial, como la que yo proponía en un trabajo anterior en el diseño de políticas públicas. Yo proponía pues uno de los programas que se están desperdiciando para que no hubiera para la apertura. Pero bueno, mediante procesos de planeación en los que se define una visión a largo plazo. O sea, se tiene que planear. En la política pública existe el marco teórico, mucha metodología, hay evaluaciones de impacto, se tiene que hacer
todo en sí una evaluación. ¿Y en qué se enfocan estas políticas públicas? Tenemos que tener en este diagrama de flujo un enfoque en los derechos humanos. Por supuesto, no podemos hacer una política pública que no englobe los derechos humanos. Por eso fue muy criticada la de cuarentena, porque decían que el derecho a la libertad y el derecho a, pero bueno, el derecho a la salud y que daba el derecho a la salud, el derecho a la libertad, los derechos de género. Por supuesto, tenemos una política pública, tiene que contemplar principalmente derechos de género y son diferenciales, diferenciales. Aquí se puede decir que dónde se aplica una y cómo se aplica una política pública. Una política pública se puede aplicar en territorios y ambientes, o sea, en territorio se puede decir en el país, en el caso de nuestro estado de Puebla, como la que yo quiero proponer para mi trabajo de titulación sería el municipio de Puebla y los ambientes podrían ser escuela, no sé, para donde esté enfocada esa política pública. La política pública tiene que ser poblacional, o sea, que toda la población goce de ella. Por eso en este diagrama de flujo fue representado con un corazón, porque tiene que llevar como centro a la población de un país, a los ciudadanos. Y está orientado a la participación y ciudadanía. O sea que no es una política dictatorial vista desde el gobierno, porque no hay que confundir política pública con política gubernamental, ya que la política pública es aquella en la que participamos tú, yo y todos como sociedad. Entonces, está orientada a la acción y participación ciudadana. Por ejemplo, seguimos con la política pública, sea buena o sea mala, pues la del COVID, que todos participemos, usemos nuestro cubrebocas, principalmente, por ejemplo, los que tenemos alguna discapacidad, que no nos dejan a veces que estemos afuera porque debemos subir o que nos andamos cayendo en todos lados. Entonces, tenemos nosotros que participar. Deben de ser como deben de ser esas políticas públicas. Perdón que la flecha esté mirando hacia el lado derecho, cuando debemos de ir hacia el lado izquierdo. Estas flechitas son, esta flecha yo la puse así por como figura, como cualquier figura, como aquí puse un corazón, aquí puse otra flecha. Y pues en realidad no debemos confundir el sentido. Para aquí va la flechita. Deben de ser flexibles, adaptables e innovadoras. Eso debe de ser una política pública, debe ser una, o sea, que no te tienen así, que obligar, los que tenemos capacidades diferentes deben ser flexibles para todos, tienen que ser innovadoras. ¿Y qué buscamos con una política pública?
Pues buscamos dos cosas. Primero, generar cambios positivos en la sociedad y luego resolver la problemática. Resolver con el proceso, varios pasos. Lo primero que se hace es evaluar, se hace un árbol de problemas antes de aplicar una política pública para irla señalando. Y entonces, una política pública nos debe servir en caso para resolver problemas y tienen que ser flexibles, adaptables, se pueden modificar. Por eso es que una política pública 100% tiene que ser evaluada, pero no así como un examen, sino simplemente para ver en qué sirve, en qué no sirve, qué le quitamos, qué le ponemos. Pues les agradezco mucho este video y pues esperemos al maestro que es al que va dirigido que pues se entienda mi esquema porque pues es que me cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Por eso decidí explicarlo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.